por acudir al llamado. Son Bienvenidos. bienvenidos a esta serie de los eventos finales de la profecía bíblica. Básicamente estamos basados en el libro El Espíritu de Profecía, Eventos de los Últimos Días, con algunos acoples, algunas adaptaciones, etcétera. Y sobre todo los temas de eventos finales van a venir dentro de 2 temas más. El tema número 9 ya empieza con leyes dominicales y de ahí en adelante vamos a estar específicamente hablando de los eventos finales. Por ahora es una introducción preparatoria del pueblo remanente, o sea, del pueblo del fin, cómo debe estarse preparando para esos eventos finales. Y justamente hoy tenemos el tema de la vida devocional del remanente. Qué importante. La palabra de Dios, en una y otra manera, tenemos, por no decir centenar de textos que nos invitan a tener una vida devocional fuerte. Jesús mismo lo dijo en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Note que el Señor no dice, lean la Biblia, lean las escrituras, no, escudriñar, escarbar, investigar, es mucho más que leer. Y en ellas vamos a encontrar a Cristo Jesús, sus promesas y todos sus actos de amor. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecar. Y su defensa fue justamente la palabra de Dios. Mateo 4:4 lo registra. Él, Cristo, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. El Señor, no solo por ser Señor, sino sabemos por el Espíritu de Profecía que su mamá, sus padres desde niño le enseñaron la escritura. Y nosotros sabemos cómo todo judío, desde muy temprana edad, comenzó a aprenderse el Pentateuco de memoria. Jesús no fue la excepción. Ahora, la palabra de Dios trae tanta satisfacción, tanta bendición, que el salmista en su Salmo 119, 162 dijo, me regocijo en tu palabra. Caramba, llegar a este punto de regocijo al entrar en la palabra de Dios, pienso que es algo que debemos perseguir. Y en otra parte, el versículo 105, él compara la palabra de Dios al decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Más adelante dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Bueno, David se gozaba en la palabra de Dios. Y claro, muy temprano, Dios dio una orden al pueblo de Israel respecto a su palabra. En Deuteronomio 6, 6 al 9, él recomendó lo siguiente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, la mente, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y la verdad que el pueblo de Israel trató de cumplir estas palabras al dedillo. Lástima que los resultados no fueron los esperados. El culto matutino, el culto vespertino en los hogares de Israel y que debe ser en nuestros hogares cristianos también, porque aquí dice que al acostarte y cuando te levantes, estando en la casa y andando por el camino. En los tiempos bíblicos que no habían carros, no había medios de transporte, la gente se movilizaba especialmente a pie. Cuando iban a las fiestas a Jerusalén, desde kilómetros, se venían cantando por todo el camino libros enteros del Pentateuco, los primeros 5 libros. Se los sabían de memoria y les habían puesto música. En los postes de la casa, en las puertas,
frases, versículos del Pentateuco, del Antiguo Testamento, eran escritos en la casa, así que los niños y toda la familia podía estar enterado de toda la palabra de Dios. Ya en el Nuevo Testamento, apóstoles como Pedro hacen una comparación y una invitación hermosa al decir, 1 Pedro 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué comparación? ¿Ah? Desead como niños recién nacidos. El recién nacido quiere alimentarse cada hora, cada 2 horas. A veces hay que disciplinarlos para que sea cada 3 o 4 horas. Pero si no se les da, lloran, gritan. ¿Qué comparación, no? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, la palabra de Dios. Y Pablo complementa al decir en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, no solo escudriñar la palabra, sino orar sin cesar, todo el tiempo. La experiencia de David fue la siguiente, Salmo 55:17, al anochecer, al amanecer y al mediodía, oraré y clamaré y él oirá mi voz. Y nótese que se habla de oración, orad sin cesar, y aquí él oirá mi voz, oraré y clamaré. No se habla de rezos. El rezo en la Biblia no figura. Es más, Jesús dijo que no usáramos vanas repeticiones. Orar es conversar con Dios como si estuviera presente aquí conmigo, como si fuera mi amigo, contarle todas las cosas. Y el mismo Jesús, en Mateo 7:7, nos recomendó lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué promesa tan extraordinaria. Y claro, esto lo hacemos a través de la oración. Y sigue diciendo el Señor, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y claro, la vida de oración no es solo cuando nos enfermamos o cuando nos ocurrió un accidente, cuando estamos en problemas, no, es continuamente. Ahora, hay la oración familiar en grupo, hay la oración en la iglesia pública y hay la oración personal. Las oraciones en público deben ser cortas y al punto. La oración familiar, si hay niños, también debe ser corta y al punto. Pero la oración personal, sin cronómetro. 1 hora, 2 horas, lo que usted quiera estar conversando con su Señor, bienvenido será. Jesús dijo en Mateo 6:6, pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. ¡Qué promesa! Esta es la oración personal, individual. Yo con mi Padre Celestial. Increíble, tremendo, ¿no? Ahora vayamos al espíritu de profecía. ¿Qué recomendaciones trae para nosotros como remanente? Remanente quiere decir el residuo, lo que queda, el último pueblo de Dios, el pueblo de estos últimos días, respecto a su vida devocional, de lectura de la palabra y de oración. En Eventos de los Últimos Días, en la página 64, leemos lo siguiente: la comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida. ¡Qué promesa! Aquellos que luchamos con nuestro genio, con modales rudos. Qué lindo esto. La comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida. Los hombres verán que hemos estado con Jesús como lo notaron en los primeros discípulos. Esto comunicará al obrero un poder que ninguna otra cosa puede dar. La comunión con Dios no debe permitir que cosa alguna le prive de este poder. Hemos de vivir una vida doble. ¿Cómo así? Sí, una vida de pensamiento, pero a la vez de acción, de silenciosa oración y fervoroso trabajo. O sea, como dice el dicho popular, a Dios rogando y con el mazo dando.
No es solo pedir y pedir y quieticos, que nos va a llegar todo, no. Yo tengo un concepto desde hace mucho tiempo. Lo que yo debo hacer, Dios no lo hace. Dios hace lo que yo no puedo hacer. Entonces, en Dios esperamos lo imposible. Dios es un Dios de milagros. Fíjese usted nomás el testimonio que tuvimos hace un par de semanas con la desaparición del carro de la hermana Trinidad y su esposo allá en Palmira. Eso es muy difícil recuperar un carro en Colombia cuando se lo roban. Y a los pocos días, después de que oramos, encontrarlo sanito, no lo desvalijar. Hombre, el Señor es muy lindo. ¿Pero qué hicimos? Orar. Ellos denunciaron, se investigó, se buscó. Bueno, esta es la unión de lo humano con lo divino. Y lo Amén. podemos hacer en oración, por supuesto. Entonces, ahí tenemos una pauta tremenda de preparación para la crisis final. Y obviamente, no solo orar, ahí hay otros elementos. Por ejemplo, en la página 65 nos dice oración y esfuerzo. No es que yo ruego y pido y ahí me quedé, no. Oración y esfuerzo. Esfuerzo y oración serán la tarea de vuestra vida. No es una vez, todo el resto de la vida. Debéis orar como si la eficiencia y la alabanza se debieran completamente a Dios, la eficiencia y la alabanza. Y trabajar, como si el deber fuera todo vuestro. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Tremenda frase. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo. ¿Por qué? Porque es que la oración va acompañada de esfuerzo, de actividad, de trabajo, como dice aquí. Pero qué frase está tan impresionante, ¿no? Nadie que no ore puede estar seguro un solo día, una sola hora. El que no ora. Qué invitación tan extraordinaria. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que solamente orar y orar, pero no hacemos nada más. Pronto dejaremos de hacerlo. Caramba, no es una promesa, es una advertencia. Increíble, ¿verdad? Ahora bien, orar y estudiar la palabra de Dios nos va a dar un arraigo, una firmeza, un fundamento en Cristo Jesús, no en nosotros, en el Señor, arraigados firmemente en Cristo. Mis hermanos, viene una tormenta, y eso es lo que vamos a estudiar a partir del tema número 9. Hoy es el 5, pero ya específicamente a partir del 9. Viene una tormenta que probará la fe de todos nosotros. No importa de qué clase sea, pero que vienen unas pruebas y un sacudón para el pueblo de Dios. Impresionante. Y nosotros como creyentes debemos estar ahora firmemente arraigados en nuestro Señor Jesús. O de otra manera, seremos desviados por alguna fase del error, por alguna persecución, por algún problema que va a venir y que vamos a estudiar en un futuro en esta serie. Entonces, ¿cuál sería el consejo para estar arraigados firmemente en el Señor? Se nos aconseja en el deseo de todas las gentes, la página 63. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora, no 10 minutos, y no eso de, ore a la carrera que se me hizo tarde. No, eso no sirve, no. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Qué lindo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. El mundo en estos días está celebrando, el mundo católico, la Semana Santa.
Pareciera para muchos que solo en Semana Santa se acuerdan de las cosas espirituales. Y se fue la Semana Santa y eso, el dicho aquí en Colombia que ustedes lo conocen, ya no es Semana Santa, sino Parranda Santa. Es una semana de vacación, de playa, de paseo, de beber, de darle rienda suelta a los deseos carnales. Qué tremendo, ¿no? Una hora diaria contemplar la vida de Jesús. En esa manera nos vamos a arraigar firmemente en el Señor. Nos vamos a preparar para esa tormenta que viene, ese sacudón, ese zarandeo que nos está reservado por ser el pueblo de Dios. ¿Qué más debiéramos saber de nuestro Señor para arraigarnos en Él? Camino a Cristo, página 104. Cristo y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción. Meditación, conversación y gozosa emoción. Cristo, Cristo crucificado. Es que no hay más. Nosotros vivimos, existimos por Cristo Jesús, por su Padre, por el Espíritu Santo. Nosotros podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos del mundo, separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios, por nuestra entrega a Él momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión con Él, con el Espíritu Santo, hermanos míos, vamos a estar a la merced del enemigo y al fin haremos lo que él, el enemigo, nos ordene. La experiencia nos enseña que así es. Cuando uno cae en pecado, pecado sea el que sea, no es que de un momento a otro me pasó y me hizo la zancadilla y pisé la cáscara, no. Eso viene ya como un resultado de aflojar mi vida devocional con el Señor. La experiencia lo dice. Tantos casos que uno ventila y se ve que así es. ¿Qué experiencia debemos desarrollar nosotros? Yo quiero confesarles, desde los 6 años yo estoy en la iglesia. Tenía esa edad cuando mi madre conoció el Evangelio. Ya fue la primera. Un año después mi padre se bautizó. Y desde ahí, pues yo estoy en la iglesia. Toda mi primaria en un colegio cristiano en Bogotá, el Colegio Emanuel. Por ahí un par de años estudié un nocturno, mi padre murió, tuve que ponerme a trabajar. Y bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Después yo me fui a estudiar, terminé secundaria, seguí teología, más tarde vine como ministro aquí a Cali, después el Señor me premió con una maestría de Andrews y tuve cargos en la iglesia, etcétera. Toda una vida vinculado con la iglesia, las cosas de Dios. Pero hoy les confieso, les cuento todo esto para mostrarles que la mayor parte de mi vida no tuve relación con el Espíritu Santo, y siendo un pastor, y siendo desde niño adventista. Hace como unos 12 años para acá, el Señor me mostró que debía tener una relación firme con el Espíritu Santo. Y hoy, por la gracia de Dios, obvio, no soy perfecto, no quiero ser un modelo de nadie, porque nuestro modelo es Jesús, pero puedo decir que el Espíritu Santo cada día hace de mí un hombre diferente. Yo les cuento esto no para que me admiren, no, es para estimularlos, incentivarlos a que ustedes y yo comencemos una experiencia con el Espíritu Santo. Sí, Amén. leer la palabra, sí, estar orando, correcto, pero sin el Espíritu Santo los efectos no son tan grandes y poderosos. ¿Por qué? Caramba, es que el reemplazo de Jesús en la tierra es el Espíritu Santo. ¿Quién mora y vive en nosotros? El Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo.
¿Quién está todo el tiempo con nosotros? ¿Quién nos habla la conciencia? El Espíritu Santo, el reemplazo de Jesús. Jesús, por amor de nosotros, tomó un cuerpo material que va a conservar por la eternidad. El Espíritu dice que veremos las cicatrices en sus manos, sus pies y su costado como un testimonio eterno y a todo el universo del costo de la salvación. Y en ese cuerpo material Jesús ya no puede estar en todas partes por amor de nosotros, pero dejó al que sí está en todas partes y vive en nosotros, es el Espíritu Santo. Por eso la recomendación del Espíritu Santo es justamente la siguiente. Debemos ser moldeados por Él. Eventos de los últimos días, página 66, dice, el corazón humano no puede conocer la felicidad hasta que se somete para ser moldeado por el Espíritu de Dios. ¡Qué increíble! El Espíritu Santo conforma el alma renovada según el modelo Jesucristo. Mediante su influencia, el Espíritu Santo, la enemistad contra Dios se cambia en fe y en amor, y el orgullo en humildad. El alma percibe la belleza de la verdad y Cristo es honrado en la excelencia y la perfección del carácter. Uy, esto es hermoso. Cada mañana decirle, Espíritu de Dios, toma el control de mi vida hoy. Yo te entrego las llaves. Controla mi vida hoy. Manéjala en lo que yo piense, en lo que yo vea, en lo que yo hable, en lo que yo haga. Maneja mi vida. Hermanos míos, ese es el secreto para ser moldeados por el Espíritu de Dios y para ser preparados para la crisis final que se avecina. Sigue diciendo el Espíritu de Profecía, el Espíritu Santo ilumina nuestras tinieblas, informa nuestra ignorancia y nos ayuda en nuestras múltiples necesidades. Pero la mente debe buscar a Dios en forma constante. Si se permite que la mundanalidad entre en ella, en la mente, si no tenemos deseos de orar, ni deseos de estar en comunión con Él, quien es la fuente de la fortaleza y la sabiduría, el Espíritu Santo no permanecerá en nosotros. Óigase esto. Si permitimos que la mundanalidad entre en nuestra mente, si no tenemos deseos de orar, ni deseos de estar en comunión con Él, el Espíritu Santo no va a permanecer en nosotros. Uy, esto es definitivo. Por favor, que nunca lleguemos a ese estado donde no queremos orar. Hay momentos cruciales en nuestra vida, sí, eso yo lo sé, y muchos hermanos me cuentan, donde ya ni les dan ganas de orar y creen que Dios ya no nos oye, que Dios me abandonó. No, jamás hay que pensar eso. El Espíritu Santo permanece en nosotros, pero sí, nos dejamos de nuestra comunión con Él, de nuestra devoción. Aquí dice, el Espíritu no permanecerá en nosotros. Y vivir sin el Espíritu Santo, ay, grave. Grave porque estamos a merced de Satanás. Hay necesidad de estudiar la palabra de Dios. Ningún corazón renovado, nuevo, puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la sal de la palabra. La aplicación diaria. Debe recibirse diariamente la gracia divina o ningún hombre permanecerá convertido. Definitivo esto. Esto no es de cada 7 días o cada tercer día, no. Esto es diario, así como tomamos alimento físico diariamente, el alimento espiritual tiene que llegar todos los días también. Ahora, lo que dice el Conflicto de los Siglos en su página 651 es tremendo, ¿no? Solo los que hayan fortalecido su espíritu
espíritu con las verdades de la Biblia, podrán resistir en el último gran conflicto. No podemos creernos. Ahorita no, yo sé cuando venga la crisis final, yo voy a estar con el Señor. Cuidado. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia, los estudiosos de la palabra de Dios, no son los que se atienen a lo que diga en el sermón el pastor cada sábado, no. Es los que se fortalecen con la palabra cada día, podrán resistir en el último gran conflicto. Tenemos que fundar nuestra fe, hermanos, en la palabra de Dios. Asirnos firmemente del testimonio vivo de la verdad. Conservar esa fe en Cristo como nuestro Salvador personal. Y Él ha sido y siempre será nuestra roca, la roca de los siglos. Pero solo tendremos conciencia de esto si todos los días nos empapamos de su palabra. ¿Cómo llegamos a conocer y amar a una persona? Tratándola, viéndola, hablando con ella. Con Jesús es igual. Él es nuestra roca, es nuestro fundamento para poder entonces afrontar con éxito la crisis que viene. Y nosotros tenemos que prepararnos. Esto no es que cuando llegue Dios me va a ayudar. Caramba, el que solo ora y no hace más, va a salir. Tenemos que a Dios rogando y con el mazo dando. Trabajar y trabajar con la ayuda del Espíritu Santo. Dice Profetas y Reyes en su página 461, los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. No con lo que yo creo, lo que yo piense o me acomodo, no. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder afrontar lo que va a estallar sobre el mundo. Terrible es lo que viene. Esto del nuevo orden mundial. Ay, hermanos. El obispo de Roma está preparando esto y el mundo lo va a seguir. Una sola moneda, un solo gobierno, un solo ejército, una sola religión, etc. Por ahí viene el asunto. Ahora, ya hemos dicho que no es solo leer la escritura, sino escudriñarla, reflexionarla. ¿Y hay algo más? Se nos dice que debemos memorizar la escritura. Varias veces por día debieran consagrarse momentos preciosos, áureos a la oración y al estudio de las escrituras. Aunque solo fuese para memorizar un texto, un versículo, a fin de que la vida espiritual pueda existir en el alma. Memorizar. Ah, pero es que yo ya tengo 60 años, 70, yo ya soy mayor de 50, ya eso la memoria no me funciona, que ya uno viejo, loro viejo, no aprende a hablar. Mentira. La memoria, psicológicamente hablando, es como un músculo. ¿Ustedes han visto los que andan en sillas de ruedas? ¿Cómo son sus piernas? ¿Bien musculosas, fuertes? No, delgadas, muy delgadas, se atrofiaron porque no hubo ejercicio. Así es la mente es como un músculo. Si no la ejercitamos, si no la forzamos, ¿sí? Por eso llegamos a cierta edad y ya como que no nos funciona y se nos olvidan las cosas. Es falta de entrenamiento. Cada mañana o cada día debo esforzarme por aprender un versículo, así sea un solo versículo, y la mente va dando. Esta es una promesa. Aunque solo fuese para memorizar un texto a fin de que la vida espiritual pueda existir en el alma. Esta es una promesa para mí. Hay que ejercitar nuestra memoria, nuestra mente. Y claro, hay también, no solamente
para que la vida espiritual exista en el alma y seamos cristianos vencedores, poderosos, sino que es otra manera de afrontar lo que ha de venir. ¿Y qué es lo que va a venir entonces? ¿Por qué tengo que memorizar lo más que pueda la palabra de Dios? Bueno, vamos a leerlo. Eventos de los últimos días, página 68. Levantad un muro de pasajes de las Escrituras alrededor, a vuestro alrededor, y veréis que el mundo no puede derribarlo. Memorizad las Escrituras y luego lanzad sobre Satanás un escrito está. Cuando venga con sus tentaciones, escrito está. Fue así como nuestro Señor enfrentó y resistió las tentaciones de Satanás. Guardad con vosotros una Biblia de bolsillo mientras trabajáis y aprovechad cada oportunidad para memorizar sus preciosas promesas. Una Biblia de bolsillo. Quiere decir que en cualquier lugar yo puedo sacar mi Biblia y orar. Tuve el privilegio de vivir 3 años en Londres y me asombró ver una costumbre de las personas allá que, lógico, aquí no la tenemos. En los trenes, en los buses, todo el mundo va agachado leyendo un libro, leyendo un periódico. Solamente nosotros, los latinos, somos los que miramos para todos lados y miramos a todo el mundo. La gente se lee varios libros en el año. Bueno, Dios a través del Espíritu de Profecía nos dice que carguemos una palabra, carguemos el camino a Cristo, estemos leyendo las cosas de Dios, porque lo que viene necesita que tengamos en memoria las promesas de Dios y pasajes para defender nuestra fe. Porque ya sabemos nosotros, ustedes y yo lo hemos leído en varios pasajes del Espíritu de Profecía, que va a llegar el tiempo cuando muchos seremos privados de la palabra escrita. Pero si esta palabra está grabada en la memoria, caramba, nadie puede quitarla de nosotros. Si aquí está, ¿quién me la va a quitar? Nadie, ni Satanás siquiera. Entonces, el consejo es estudiar la palabra de Dios, memorizar sus preciosas promesas de tal manera que cuando seamos privados de nuestras Biblias, aún podamos estar en posesión de la palabra de Dios. Qué desafío y a la vez qué promesa para nosotros. Estudiar y memorizar. Ahora, tal como yo lo decía, lo dice el Espíritu de Profecía también, hay que educar la mente para creer en la palabra de Dios. Será imposible vencer la influencia que domina la mente que ha sido educada en la línea de la incredulidad. Porque mediante este curso de acción, el alma se encuentra amarrada a la trampa de Satanás y llega a ser impotente para romper la terrible red que ha sido tejida cada vez más cerca del alma, la incredulidad. Yo como que esto no lo creo, yo como que estamos viendo muchos o algunos pastores, ministros que han sido luminarias, resultando con herejías y con creencias. Ya no creo en el espíritu de profecía. Mencionábamos eso en un tema anterior, ¿no? Un pastor eminente que fue por más de 10 años profesor de Andrews, la máxima universidad adventista, que vive en California. Hace más de un año en una reunión de pastores con que salió, que no cree que Elena de White sea para este tiempo, fue para el tiempo de ella. La ley dominical no va a ser como ella dijo. Eminentes.
incredulidad. Y en estos días les mencioné de un hombre que es muy notable, él todas las semanas saca sermones y explica la lección, Natanael Baloyes. Ya no cree en el espíritu de profecía, no cree en muchas doctrinas de la iglesia adventista y cree que todos se van a salvar, hasta Satanás y los ángeles infieles, todos, porque el amor de Dios es tan grande. ¿Qué padre va a matar a su hijo? Ninguno, y mucho menos el Padre Celestial. Dios no mata, Dios va a salvar a todos, porque la Biblia dice, toda rodilla se va a doblar y aceptar que Jesús es el Señor y Salvador. ¿No ve? Ahí está, va a salvarlos a todos, todos se van a arrepentir. Incredulidad. Cuidado con eso. Cuando la mente se acostumbra ya a dudar, dice el Espíritu de Profecía, caramba, cada vez está tejiendo el camino para que Satanás tome control. Al asumir una posición de duda, esto es otro, ¿no? La incredulidad, ya no creo. La duda, ¿quién sabe? Al asumir una posición de duda, el hombre llama en su auxilio a las agencias de Satanás. Pero la única esperanza de alguien que ha sido educado en la línea de la incredulidad es caer totalmente impotente ante el Salvador y, como un niño, someter su voluntad y sus caminos a Cristo para que Él pueda sacarlo de las tinieblas y conducirlo a su maravillosa luz. El hombre no tiene poder para recobrarse de la trampa de Satanás. El que se eduque en la línea de cuestionar, dudar y criticar se fortalece en la infidelidad. Tremendo, ¿no? Yo creo, yo descubrí, yo investigué. Eso no es como dice ahí. Caramba, una persona tal dice aquí que debe como un niño someter su voluntad y sus caminos a Cristo para que Él pueda sacarlo de las tinieblas y conducirlo a su maravillosa luz. Como un niño, someterse a la voluntad del Señor. La única manera de salir, de cuestionar, dudar, criticar. Tremendo, ¿no? Que Dios nos ampare, que el Espíritu Santo nos ayude a jamás caer en tal situación. Ahora bien, todo este tema, ¿con qué objetivo? Ya lo mencioné, pero vuelvo otra vez a recalcarlo. Para prepararnos para las pruebas futuras. Ya veremos a partir del tema 9 todo lo que nos espera en estos eventos finales. Dice el Espíritu de Profecía, los siervos de Cristo no deben preparar un discurso especial para presentarlo cuando sean llevados ante las autoridades por causa de su fe. Quiere decir que nos van a llevar a juzgados, a tribunales. No hay que preparar un discurso de acá. Su preparación ha de ser hecha día tras día, atesorando en el corazón, la mente, las preciosas verdades de la palabra de Dios, alimentándose de las enseñanzas de Cristo y fortaleciendo su fe por medio ¿de qué? De la oración. Caramba, no hay que preparar nada. Entonces, cuando sean llevados ante los tribunales, el Espíritu Santo les hará recordar. ¡Qué promesa! El Espíritu Santo les hará recordar lo que estudiaron, lo que memorizaron, no lo que no estudiaron. El Espíritu Santo les hará recordar precisamente las verdades que alcanzarán los corazones de los que vinieren para oír. Dios les traerá repentinamente a la memoria el conocimiento que obtuvieron por medio de un diligente escudriñamiento de las Escrituras, precisamente cuando lo necesiten. ¿Qué no nos va a recordar el Espíritu Santo? Lo que no estudiamos, lo que no escudriñamos. Así que, hermanos queridos,
La invitación hoy es esa, una vida de oración, de estudio de la palabra. No nos confiemos de lo que predican los pastores los sábados o los miércoles, no. Nosotros por mí mismos, memorizar, aprender para poder defender la causa de Dios cuando llegue el momento preciso. El Espíritu Santo promete recordarnos, traer a la memoria lo que hemos estudiado y aprendido. Por último, esta noche quisiera poner el ejemplo de Enoc. Génesis 5, 21 al 24 nos recuerda la experiencia de este hombre de Dios. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Uy, esto es elocuente. Caminó Enoc con Dios. ¿Cómo lo haría? En oración. Después que engendró a Matusalén, 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué ejemplo? Qué lindo sería que nosotros se dijera eso. Caminó Miguel Ángel con Dios y Dios se lo llevó. Caminó Olguita con Dios y Dios se la llevó. Caminó Lucas con Dios y Dios se lo llevó. No podía separarse Enoc de Dios ni Dios de Enoc por la amistad tan íntima, tan estrecha. Dice entonces la palabra de Dios, página 72, Enoc caminó con Dios por 300 años, 300 años, antes de su traslación al cielo, y el estado del mundo no era entonces más favorable para la perfección del carácter cristiano que lo que es ahora, no. ¿Y cómo caminó Enoc con Dios? Linda respuesta, ¿no? Educó su mente y corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Y cuando se encontraba en perplejidad, sus oraciones ascendían para que Dios lo guardase. ¡Qué hermoso! Y sigue diciendo, rehusó escoger cualquier curso de acción que ofendiese a Dios. Continuamente mantuvo al Señor delante de sí. Su oración era, enséñame tu camino para que no pueda errar. ¿Qué es lo que tú deseas de mí? ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? Así se mantuvo constantemente, eligiendo su camino y su curso de acción en armonía con los mandamientos de Dios, y tenía perfecta seguridad y confianza en que su Padre Celestial lo ayudaría. No tenía un pensamiento ni una voluntad propia. Todo estaba sumergido en la voluntad de su Padre. Eso es entregarnos al control del Espíritu Santo todos los días, todas las mañanas, todo mediodía y toda noche. Por último, recordemos las bendiciones pasadas de Dios. Se nos asegura lo siguiente. Dice la mensajera del Señor, como he participado en todo paso de avance de la obra de Dios, hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada, puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. No tenemos nada que temer del futuro. El Señor está con nosotros. Y si nosotros lo hemos invitado a manejar nuestra vida
Él va a cumplir. Ha llegado el momento en que debemos tener una seria reflexión. Si alguna vez hubo un tiempo cuando una actitud de seria reflexión conviene a todo aquel que teme a Dios, es ahora, cuando es esencial la piedad personal. Debería plantearse la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi trabajo y misión en este tiempo? ¿De qué lado estoy trabajando? ¿Del de Cristo o del enemigo? Que cada alma se humille ante Dios, porque seguramente ahora estamos viviendo en el gran día de la expiación, el día del juicio, y se está realizando en el cielo, ahora mismo. Los casos de muchos están siendo examinados ante Dios porque deben dormir en sus tumbas por un corto tiempo. Para ese día, vuestra profesión de fe no es vuestra garantía. Es que yo soy adventista desde ya tantos años. No, señor, sino el estado de vuestros afectos. ¿Está limpio de contaminación el templo del alma? ¿Están confesados mis pecados y me estoy arrepintiendo de ellos ante Dios para que puedan ser borrados? ¿Me estimo a mí mismo demasiado livianamente? ¿Estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio por la excelencia del conocimiento de Jesucristo? Siento en todo momento que no me pertenezco, sino que soy la propiedad de Cristo, que mi servicio pertenece a Dios, de quien soy. Ay, mis hermanos, qué pregunta de reflexión. Todo esto nos va a ayudar a estar listos para el regreso de Cristo. ¿Y cómo saber si estoy listo para el encuentro de Cristo? No puedo terminar esta noche sin contestar esa pregunta. ¿Cómo saber si estoy listo para el encuentro con Cristo? No lo digo yo, lo dice la revelación. Si no hallamos placer ahora en la contemplación de las cosas celestiales, si no tenemos interés en tratar de conocer a Dios, ningún deleite en contemplar el carácter de Cristo, si la santidad no tiene atractivos para nosotros, podemos estar seguros de que nuestra esperanza del cielo es vana. La perfecta conformidad a la voluntad de Dios es el alto blanco, objetivo, meta que debe estar constantemente delante del cristiano. Perfecta conformidad a la voluntad de Dios, no lo que a mí me da la gana, ni como yo lo interpreto, no. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Entonces, quien haga esto se deleitará en hablar de Dios, de Jesús, del hogar de felicidad y pureza que Cristo ha preparado para los que le aman. La contemplación de estos temas, cuando el alma se regocija en las bienaventuradas declaraciones de Dios, es comparada por el apóstol al goce de las virtudes del siglo venidero. Si estáis en una correcta relación con Dios hoy día, estaréis preparados en caso de que Cristo venga hoy. Ahí está. ¿Cómo sabes si estoy listo? Porque me deleito en las cosas de Dios. Porque contemplo los temas de su palabra y mi alma se regocija de todas sus promesas, de todos sus milagros, de todas sus declaraciones. Esta noche el Señor está presente en cada uno de nuestros hogares y nos pregunta: ¿estás listo para el encuentro conmigo? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros, mis hermanos. ¿Estás listo para el encuentro conmigo? Pregunta Jesús esta noche. Y agrega: quiero venir por ti y llevarte conmigo. ¿Estás listo? El Señor sabe que todos deseamos ir con Jesús. El Espíritu Santo lo puede hacer posible si se lo pedimos cada día, cada mañana. ¿Cuál sería nuestra oración hoy para terminar este tema?
Pienso que sería esta. Santo Espíritu de Dios, dame hambre y sed de tu palabra, de oración sin cesar. Toma el control de mi vida. Amén. ¿Qué les parece si la repetimos en voz alta? Apropiémonos de esta oración. A la cuenta de 3, digámoslo en voz alta. ¿De acuerdo? A la 1, a las 2 y a las 3. Santo Santo Espíritu de Espíritu de Dios, Dios, dame dame hambre y hambre sed y de tu sed de tu palabra, palabra, de de oración oración sin sin cesar. cesar. Toma el Toma control el de mi control de mi vida. vida. Amén. 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 Amén.